costa Caribe colombiana es una región caracterizada por su enorme diversidad cultural. A través de su cocina se narran historias de todo su mestizaje y de esos inmigrantes que se asentaron en estas tierras y esparcieron sus conocimientos culinarios, trayendo consigo especies, ingredientes y mezclas que con el tiempo se fusionaron con los platos nativos, logrando un solo legado ancestral, símbolos de unión. Así lo plasmó doña Teresita Román de Surek en su libro Cartagena de Indias en la olla, bestseller colombiano publicado en 1963 y uno de los principales referentes de la cocina tradicional en Latinoamérica. Es así como, siguiendo algunas de sus páginas, emprendemos un viaje sensorial enriquecedor y sorprendente junto a su nieto, el politólogo amante de la buena mesa, Sergio Londoño Surek, y Vivian El Hayek, apasionada por la cocina y guardiana de las tradiciones culinarias de sus ancestros libaneses, presentes en el menú de Señor Aida, el restaurante de Ermita Cartagena, A Tribute Portfolio Hotel, que nos acoge hoy, inspirado en una matrona libanesa. En esta oportunidad, el chef Luis Villarroel, de la mano de estos dos expertos comentaristas, nos enseñará cómo los exóticos sabores del Medio Oriente fueron cautivando los paladares de los habitantes del Caribe colombiano hasta lograr una verdadera integración. Hoy presente en la más diversa variedad de platos que se sirven por igual al calor del hogar o en grandes banquetes. En nombre del Ministerio de Cultura y de Fontur les damos la más cordial bienvenida a la franja Cumbre de Sabores de ICSEL Online 2020. Estamos además con dos personas muy especiales, con Vivian El Hayek. Bienvenida, Vivian, y con nuestro chef invitado de hoy, Luis Fernando, aquí en el restaurante Señora Aida del Hotel Ermita en Cartagena. Que además, la señora Aida es muy cercana, Vivi, a ti. Claro, es mi tía. Imagínense ese honor y ese orgullo de uno tener tanta influencia sirio-libanesa, de comida, de hospitalidad en nuestras casas. Sí, Sergio, la verdad es que nuestras familias han hospedado a cientos de personas de la sociedad cartagenera y así han hecho en todo el Caribe colombiano. Y así han entrado a jugar a hacer los grandes banquetes, las grandes cenas de donde penetra la cocina sirio-libanesa a nuestro Caribe. Así es. Vamos a hablar un poco de ello y vamos a iniciar con un plato que se llama boronía. ¿Por qué no nos explicas un poco? Tú, que tu abuela lo ha cocinado por tantos años, ¿cómo es que se hace la boronía y cómo surgió la boronía en toda la cocina caribe? Es uno de los platos que más me gustan, Vivi, porque la boronía viene directamente de España, de esa influencia mora que hay en la península ibérica hasta 1492, bueno, y que todavía hoy, después del retiro del reino de Al-Ándalus, existe. Y es un plato que viene del baba ganoush de los árabes, que en España se mezcla con manzana y que cuando llega los españoles andaluces a nuestras costas, pues no encuentran manzana y lo reemplazan por plátano maduro. Entonces, imagínate esa mezcla. Preguntémosle al chef cómo se prepara y cómo está preparando en estos momentos la boronía. Me parece fantástico que Luis Fernando nos cuente un poco más de qué está haciendo para hacer esta boronía tan significativa y tan típica para nosotros. Bueno, gracias. Vamos a empezar la boronía y vamos con los 3 ingredientes básicos, que son tomate, cebolla y el ají dulce. Lo sofreímos, empezamos a sofreírlo, luego le agregamos la berenjena, vamos a picar ahora la berenjena, ya estoy empezando a sofreír, y agregamos la berenjena y vamos dejando a fuego lento que se vaya deshaciendo, y ya por último le agregamos un plátano bien maduro y lo dejamos que se deshaga ahí. Ya cuando sirvamos, entonces le agregamos nuestro picadillo encima. ¿Cómo se sofrito. corta la berenjena? ¿Cómo cortamos la berenjena? La berenjena la voy a cortar en cubos pequeños para que se vaya deshaciendo y nos quede una textura más suave y más de puré. Claro, es un puré dulce que se da
cuando la berenjena está bien cocida y el plátano también tiene que estar muy maduro para que se puedan integrar las dos cosas. Entonces, entre más maduro el plátano, mejor te va a quedar el resultado final, porque te queda como un purecito. ¿Y lleva algún condimento? Sal, ajo, pimienta. Bueno, claro que de olor. lleva sal, lleva aceite de oliva, lleva nuestra, como lo decía el chef, nuestra mezcla insigne, que es el ají dulce, el tomate y la cebolla, y eso se corona con un poquito de achote para que le dé colorcito, se le pone encima y queda una cosa deliciosa. Imagínate eso con un cerdo, con un pescado, bueno, con algo bien salado al lado, queda... Sí, el tema del dulce y el salado en nuestra comida caribeña se ha caracterizado muchísimo. Y yo creo que también es producto de esa combinación y de esa cantidad de dulces que tenemos, el almíbar, por ejemplo, el ajonjolí, que también vino de nuestros ancestros sirio-libaneses, son parte de hoy de esa cultura también criolla, caribeña, donde pues toda esa miel que se le pone con limón y demás hace delicioso muchos platos. Total, hoy. y sin duda es el balance, es ese balance entre lo salado, lo dulce, lo ácido, que le da una profundidad de sabores. Mi abuela, con su libro Cartagena de Indias en la olla, que salió la primera vez a la luz en 1963, precisamente lo que dice es que la cocina del Caribe colombiano es la verdadera y única cocina de nuestro país porque contempla toda la mezcla de sabores que provienen de las 4 mezclas originarias. Okay. Esas mezclas originarias son, primero, el choque indígena-español. Claro, donde cuando colonizaron. Cuando colonizaron, en esa época de conquista, digamos, el tomate llega a Europa, pero de Europa llega la gallina, el cerdo, los huevos, todas estas preparaciones como la boronina, la hierbabuena, la pimienta de olor. Exactamente. Muy bien, el ajonjolí. El ajonjolí, la pimienta de olor que viene digamos, de las especias comerciadas en las Indias. Y luego viene la influencia africana, que ahí yo le digo que es como la empanada con huevo, porque tiene la fritura de África, toda la mezcla de especias africanas, el uso de los aceites, y luego de eso viene la gran mezcla de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, claro, que es la que nos atañe hoy, que es la mezcla sirio-libanesa. Que es cuando llegaron nuestros abuelos. Así es. Y fue cuando empezaron pues a involucrarse en las sociedades del Caribe. En el caso nuestro, en Cartagena, pues primero en Lorica, en Cereté, en todos estos pueblos, y luego se vinieron a Cartagena. Que tú nos contabas que era el río Magdalena, la base de la comunicación. Vinieron a través del río Magdalena y bueno, en ese entonces había una cierta resistencia hacia los turcos, como nos llamaban. Porque tenían pasaporte, llegaban con pasaporte del imperio. Pero eran sirio-libaneses. Y bueno, y la forma de cómo pudieron nuestros abuelos integrarse a la sociedad fue a través de la comida. De hecho, en mi casa, cuando invitaba a mis amigas, amigos, no esperaban sino que cocináramos comida árabe, a pesar de que pues, podíamos cocinar cualquier otro platillo, pero no esperaban nada menos que el arroz de almendra, el arroz de lenteja, los kebabs, los chuzos, las esfijas. Las esfijas. Además, el kebab tuvo una variación en Colombia, en el Caribe, porque los sirio-libaneses cocinaban era con cordero y oveja, pero cuando llegan aquí encuentran la carne de vacuno y entonces hacen los kebabs con lomo de res y pues ya no con cordero ni con oveja. ¿Y lo mismo le pasa a los kibbes y a las hojitas de uva?
al kibbe, no, el kibbe sí es Siempre ha sido. de carne de res con cebolla. Ajá. De manera que hoy, por ejemplo, tan introducido está el kibbe y el dedito de queso y la empanada de 3 puntas, Ajá. que en cualquier tienda tú puedes encontrar un kibbe y es... No hay una tienda del Caribe colombiano donde no haya un kibbe, Y es- donde no haya una Y empanadita. es típico de la Claro, cocina. y uno se siente además que está en su casa, que está en su tierra. Así es. Cuando ve un kibbe uno dice, ahí estoy yo. O sea, ahí Así está lo que me recuerda a mi casa. Y además que es muy clásico en las familias sirio-libanesas, y por eso en el restaurante Señora Aida han tratado de evocar y de replicar eso, y es que los sirio-libaneses demuestran el afecto Así es. a través de la cocina y de la invitación a la mesa. Y de la comida, además, porque son largas horas desde el metze, que son la cantidad de picadas, que con eso pudiera uno quedar totalmente satisfecho, pero no, luego vienen los platos fuertes y luego las sendas viandas de Ajá. postres, como la milhoja o el baklava de pistachos, de nueces, los rollitos, las polvorosas. Los mamules. Rellenos de dátiles y también de nueces. Bueno, en fin, las empanaditas con miel. Y ahí está esa miel de zahar, estas Así mieles es. perfumadas que son una parte fundamental del secreto de la cocina sirio-libanesa, y que además han llegado y han permeado nuestra criollidad, por así decirlo, nuestra cartageneidad. Y que cuando no existían estas aguas de rosas o de albaricoque que se usaban en el Medio Oriente, pues lo sustituimos con el limón. Entonces Ajá. las gotas de limón hacen que la miel entonces Claro, que sepa... adquiera una profundidad. Claro, y el limón es nuestro, Claro. es de Totalmente criollo, criollo. exacto. Así es. Y Vivi, cuéntanos un poquito de esos recuerdos de cocinar con tus abuelos, con tu mamá, con tus tías, esa dialéctica que hay alrededor de ustedes aprender las tradiciones de la casa. Sí, es muy curioso porque cada casa tenía como una especialidad. Ajá. Entonces, la tía Aida eran el arroz de almendra, Ok. los envuelticos de hojas de uva. En el caso de mi mamá, los postres, todo el mundo pedía los postres de la Ajá. tía Hilda. Donde la tía Hortensia, las polvorosas, y eran las famosas en toda la Que ciudad. los cachacos los del interior les dicen a las hojas de uva, a las hojas de parra, le dicen indios. Los De indios, uva- sí. Indios de uva e indios de parra. Para los que nos están viendo, sepan qué estamos hablando. Y no solamente hay de uva, sino también hay de repollo. De repollo, exactamente. Se cocinan diferente, pero el relleno es igual. Es arroz, carne molida, y Ok. se envuelven y se cocinan. Y hay kibbe crudo, que es una delicia. Para los que no lo han probado, por favor, con un pancito árabe, eso es una cosa increíble. Y también hay el kibbe tradicional de todas las tiendas, que está cepelín, que está frito. Y bueno, ¿qué más curiosidades, Vivi, hay como en esa cocina que hoy en día nos identifica a todos? Bueno, lo otro es la abundancia, ¿no? Entonces, que la tía Mati brindaba, llenaba la mesa, Sí. y entonces obviamente era la más espléndida, y eso era lo que de alguna manera era como una competencia Ajá. entre las hermanas, entre las tías, entre las distintas familias de la colonia, como Claro. llamábamos nosotros la colonia árabe. Y bueno, el placer de la comida, como decía, podía durar 5 horas, 4 horas, toda una tarde, toda una noche. Y obviamente para llegar a eso, empezaban a cocinar desde muy temprano Y ahí en la mañana. quería preguntar precisamente eso, porque es tanta la hospitalidad que inician días antes. Hay Así es. preparaciones que son de días Así es. antes. Hay una que a mí me encanta, pero siempre me han dicho que es muy trabajada,
que es lo que nos han contado la sopa de sombrerito o la sopa de leche cortada. Claro, que porque es... tienes que hacer la leche cortada, Ajá. que es como una especie de suero. De hecho, el suero caribeño, Ajá. el suero sarao, tiene la influencia del laban Totalmente. sirio-libanés, de manera que es una leche que se corta, pasa 2 días antes Ajá. de que puedas hacer la sopa. Claro. Entonces la sopa es una especie los sombreritos son una especie de, como si fueran unos raviolis, Ajá. pero con una forma de sombrero, rellenos de carne y se cocinan con la sopa. Ajá. Tienen mucho ajo, cebolla. Uy, a mí me encanta. O sea, Y bueno, y se sirve caliente. Además, Ristajíe se llama, ¿no? Sí. Ajá. Yo tengo por ahí un ancestro que llegó el mío era de Damasco. Creímos mucho tiempo que era libanés, pero no. Venía de Siria. Lo que pasa es que, bueno, Damasco, Eso está muy cerca, Damasco y demasiado. Beirut están ahí a 1 hora. Eso es como Sí. Cartagena y Barranquilla. Claro. Entonces, pero se llamaba Tufik, Ajá. Tufik Surek, y llegó a Ocaña, norte de Santander. Sí. Y después a Barranquilla, y bueno, y después mi abuelo se casó con mi abuela Teresita y ahí se quedaron en Cartagena. Pero esa es parte de la historia. ¿Cómo las familias de la colonia se reconocen entre sí por la cocina, por la historia, Sí, es muy curioso además porque de pequeños escuchábamos, ¿no?, que los yidios eran de no sé qué parte en el Líbano, no, que los gedeón de otra parte, que los gozaín, que los surek, bueno, los surek no, pero tú Sí. de parte de tu abuela, pero los distintos apellidos, Sí, sí. los digamos, los Murra, están también los Saer. Sí, hay Bueno, muchos de ellos, Rumié. exactamente. Inclusive podían ya en segunda generación y tercera generación diferenciarse de qué parte era, Ajá. si era sirio, si era libanés, si era inclusive palestino. Sí. Entonces, era curioso porque entre ellos también se diferenciaban. Y la comida también se diferenciaba. Por ejemplo, nosotros no le ponemos en nuestra familia canela a casi nada, Ok. mientras que otras familias usan mucho la canela en el arroz de almendra, por lo almendras, menos. en el mismo kibbe, Ajá. en algunas preparaciones que en A mí me nuestra enseñaron, familia no. a mí me enseñaron, y te voy a preguntar, porque las kaftas Sí. me la enseñaron a hacer con canela. ¿Tú le echas canela a la kafta? No, le echo comino, Ajá. pero no canela. Ok. ¿Y al arroz de almendra? Tampoco. Tampoco. Fíjate, eso me parece supremamente interesante porque hoy en día esos apellidos y esa influencia, pues cuando tú dices un apellido, tú dices Gedeón o dices Juan, tú enseguida piensas en el Caribe. Entonces, vamos a ver cómo esa influencia con nuestro chef que ya está emplatando la boronía, la vemos en el Caribe colombiano. Veamos qué avanzado está nuestro chef y que nos cuente ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, porque yo veo boronía, delicia. pero también veo, creo con un arroz de almendra y creo con kibbe, y tengo una hambre, lo debo confesar. Así que yo creo que Luis Fernando nos puede contar un poquito más qué es lo que está armando por allá. Bueno, claro, Sergio. Ya tenemos la boronía aquí. Ya lo que han visto de la boronía, ya se deshizo la berenjena, se deshizo el plátano, entonces ya se nos está haciendo el puré. Vamos a servir con diferentes platos que tenemos acá, como arroz de almendra, los kibbes, acompañados con suero, tenemos tabule, tenemos diferentes hummus, pampita, chip de plátano y nuestras hojas de parra. Entonces vamos a Se ve servir delicioso un poco todo. de boronía. Espectacular. Uy, Además, esa boronía huele maravilloso. Vivi, yo quiero que nos cuentes un poquito del laban, el labne, la leche cortada, porque siempre lo vemos en el plato. ¿De qué se trata esa? Sí, hay 3 presentaciones. Una que es la leche cortada, que es la más suave y que normalmente se utiliza
acompañando los envuelticos o las repollitas de repollo Ajá. y de uva. Ok. Ese es el más suave, Ok. el más ligero, por decir así. Hay otro que es el labne, que es Ajá. una consistencia un poco más dura. Ajá. Esa se deja desaguar en la Sí. noche en un saquito y existen, pues la otra presentación, se hacen unas bolitas con ese labne, Ajá. un poquito más duro, se demora un poco más Ok. en ese desagüe y las bolitas se les pone un poquito de sátar y aceite de oliva y se sirven también de esa manera. Para mí, el labne es, digamos que yo ahí hasta soy más árabe que costeño, porque a mí el labne me gusta mucho más que el suero. El labne me lo puedo comer solo con pan y sátar. O sea, y aceitico de oliva es una cosa de locos. Chef, ¿qué tiene ese plato? A ver. Bueno, nuestro plato mixto hoy tiene arroz de almendra, tiene hojas de parra, tiene kitbe, tiene hummus de pimentón ahumado y nuestra boronía. Y Vamos pan a- árabe veo por ahí también. Y pan pita. Y le vamos a poner aquí unos condimentos como es la páprica, puede ser picante o dulce, a gusto, y le ponemos sátar. El sátar, Vivi, ¿qué es el sátar? Es una mezcla de unas hierbas. Ajá. Tomillo. Sí, tiene tomillo, tiene Ajonjolí. tiene ajonjolí, Ajá. exactamente, tiene orégano, Ajá. tiene albahaca, eso. Y Todo eso seco, Todo seco y, todo seco. y normalmente sí. es como con aceitico de oliva también a veces. No, él viene seco como Sí, y tú lo cualquiera mezclas con y tú lo aceitico de mezclas con aceite de oliva, exactamente. Uy, delicioso. Mira qué delicia, Vivi. ¿Te recuerda a tu casa? Claro que sí, a toda la familia. Y- A los Baladí, Ajá. a los Chalela, los Saer, Ujú. tanta gente, mucha gente. Y Vivi, y esa familia, bueno, tuya, que tanto ha contribuido a esta mezcla y que hoy está representada en Señora Aida, ¿cómo crees que Señora Aida ha empezado también a integrar lo cartagenero a sus platos? Sí, es muy bonito porque el concepto del restaurante fue pensado de esa manera, de cómo la tradición sirio-libanesa, ese ritual alrededor de la comida y de la familia, se conservaba, pero al tiempo se mezclaba con los sabores criollos. Entonces el menú trae una serie de platos donde hay originarios de la comida sirio-libanesa mezclados y también criollos. Claro. No, y yo creo que nosotros hemos tenido una conversación además fantástica y creo que es muchísimo lo que la influencia sirio-libanesa le deja al Caribe colombiano y hoy somos uno y lo mismo. Por eso los invitamos a seguir disfrutando de la franja cumbre de sabores Ixel Online 2020. Ixel es una marca además propia de nuestro país que tenemos que seguir expandiendo. Ixel le ha contribuido no solo a la moda, sino a la educación de nuestro país de una forma fantástica y yo personalmente y creo que Vivian también queremos agradecerle a Erika y a todo el equipo de Gema que día a día, noche tras noche le dedican con la Cámara de Comercio, le dedican tiempo y esfuerzo a sacar esta marca adelante. Y agradecemos a Ermita Cartagena, al Ministerio de Cultura y Funtur por este espacio. Muchas gracias, Vivi. Qué Gracias, placer Sergio. estar contigo. Gracias, chef. Muchas gracias, Chef Luis Fernando. Con mucho gusto, es un placer.